Listo, muchachos. Entonces, la clase pasada, lo que se trabajó fue todo lo que tenía que ver con longitud de arco de curva, ¿cierto? Todo lo que tenía que ver con la longitud de arco de una curva. Y esencialmente lo hicimos para ciertas curvas paramétricas. En particular, teníamos unas curvas parametrizadas dadas de esta manera por una función f de t y una función g de t. Estas ustedes pueden ver en pantalla, estas de acá, una f de t y una g de t. Y dijimos también a su vez que, bueno, este t vive en algún cierto intervalo, no necesariamente tiene que ser así cerrado, podría ser abierto, bueno. Lo que importa es que esto te está parametrizando cierta cosa. De pronto algo que sí no dije es que una curva se dice cerrada, curva es cerrada, si básicamente usted empieza acá, o sea, digamos esta curva se llama aquí R, entonces si usted tiene que R es 0, que es el punto A, ¿cierto que sí? Resulta ser igual a R, wow, perdón, sí, sí, es R de A porque empieza en A, ¿cierto? Y es igual a R en B. Es decir, la curva da todas las vueltas que usted quiera, pero al final regresa al punto donde empezó. ¿Estamos de acuerdo? Y eso significa entonces que sea cerrada. Hay otro concepto también que es el de curva de Jordan. Curva de Jordan. Curva de Jordan. Y la definición de curva de Jordan es que esta R, que es la función que para un parámetro t lo envía pues a R2, lo que se dice es que esta R que vista como función es inyectiva. Es inyectiva. Eso, matemáticamente hablando, ¿qué significa? Significa que si usted tiene que R de X es igual a R en Y, entonces eh, X tiene que ser igual a Y. Bueno, aquí de pronto mejor hacerlo con con otros parámetros. R de T es igual a un R de S, entonces T tiene que ser igual a S. Lo que significa esto de que la curva sea inyectiva significa, es como que la curva que ustedes tienen no le pasa esto. ¿Sí me entienden? O sea, no, digamos, esta no es de Jordan, no es de Jordan, no es de Jordan. Se está auto intersectando. ¿Sí me entienden, muchachos? ¿Soy claro? Sí, Entonces, señor. ser de Jordan es justamente eso, que no se vaya a autointersectar. Entonces, muchas veces uno también tiene que mirar si esa curva con la que uno está trabajando o calculando esa longitud de arco de curva es de Jordan o no es de Jordan, y eso puede facilitarte la cuenta o puede que no. Hay un teorema interesante también para quienes les interese, que se conoce como el teorema de la curva de Jordan. Teorema de la curva de Jordan. Teorema de la curva de Jordan. Curva de Jordan. Un teorema interesante. Básicamente lo que dice es que usted tiene una curva de Jordan, así, es una curva gamma, digamos,
Y lo que dice la curva de Jordan es que si usted mira, por ejemplo, todo el plano, este es el plano, es R2. Entonces, la curva de Jordan lo que dice es que da una curva de Jordan, esa curva de Jordan partió el plano en 3 pedazos. La parte interior, acotada por la curva de Jordan, la parte exterior, y la curva. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Esto podemos Sí, decir sí, profe. que podemos decir que es una región, digamos, si quieren llamémosla R de gamma, que es la región interna acotada por la curva de Jordan, y esto que está afuera, digamos que es como una especie de complemento de de esa región. Obviamente quitando la curva, ¿no? Quitando el conjunto dado por la curva de Jordan. Bueno, esos son teoremas interesantes, bueno, que quiero que tengan presente. Listo. Entonces, pues vimos algunas curvas en concreto. Esas curvas se permitía parametrizarse, por ejemplo, una circunferencia se va a parametrizar de esta manera, con R coseno, R seno. Una elipse también tú la puedes parametrizar fácilmente así, con A coseno, B seno, donde A es el valor del semieje mayor y este es del semieje menor. ¿Listo? Eso se sostiene. Una hipérbola también puedes parametrizarla de esta manera. La única diferencia es que el parámetro, fíjese que el parámetro tiene que vivir en algún intervalo. En particular, para una hipérbola, el parámetro sí puede estar en todos los números reales. Es algo interesante. Bien, una curva, vamos a decir que una curva es suave, sí que si no tiene picos. Es decir, que una curva sería no suave si tiene picos. Por ejemplo, esta curva acá tiene picos, ¿cierto? Y esos picos, de cierta manera, lo que le están diciendo a usted es que... ¿qué? A ver, ¿cómo se los explico? Mm, digamos así. Cuando usted tiene una curva, digamos, tienes una curva parametrizada, esa curva parametrizada, digamos que puede ser una curva así, ¿cierto? Y tú te paras en un cierto punto. Este es tu punto. Entonces tienes tu curva que es gamma y tienes un punto acá que digamos que se llama gamma en el punto, en un parámetro aquí A. Bueno, parámetro C, digamos así, ¿cierto? Y yo sé que aquí, de aquí a acá, estoy en un intervalo que va desde A hasta B y el C está acá, hasta el C, es el intervalo donde está definido. Yo sé que para cada valor que me mueva aquí, voy a tener un punto acá, ¿cierto? O sea, te vas a ir de aquí a allá, moviéndote acá y eso va a pintar de alguna manera la curva. ¿Listo? En este caso, pues es una curva parametrizada. Bueno, es que tengo la costumbre de pintar curvas de Jordan, no necesariamente tiene que ser una curva. De hecho, ni siquiera tiene que ser una curva cerrada. Esto es en general, es solo una curva ahí de alguna manera. Está aquí así. Esta de pronto es el gamma en A y de pronto acá este es el gamma en B. Aquí empieza, aquí termina y bueno. Entonces se va moviendo, y aquí está gamma en C, pues porque usted se está moviendo en un T, ¿no? Bueno, lo que pasa es que aquí resulta que usted, aparte de eso, usted tiene un señor por acá que es un vector. No sé si los que ya vieron la álgebra lineal, usted tiene aquí un señor que es un vector tangente. Este señor es un vector tangente. Este vector tangente
es lo que yo defino como gamma producto en C. Entonces usted me preguntará, bueno, profe, ¿quién es este vector? Entonces, ¿quién es? Entonces resulta que ese señor a veces se escribiría así, o si usted quiere lo podría escribir así, como gamma prima en C. ¿Listo? Y entonces, digamos que para efectos de lo que quiero que vean, eh, si usted sabe que su gamma de T es su curva, ¿no? Que es una función aquí x de T, digamos que es una curva en el plano, entonces x de T, y de T, definida en un intervalo que está desde A hasta B. Entonces decimos que gamma prima de T, que se define como en esta componente, pues es derivar con respecto a T, x prima de T, y en esta componente y prima de T, este señor que está acá realmente es lo que uno conoce como el vector velocidad de la curva. ¿Sí? Es el vector velocidad de la curva. Hasta ahí me siguen, muchachos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Hola. Sí, señor. De alguna manera este vector Sí, tangente, señor, sí, vamos bien. este vector tangente lo que me dice es la dirección de la recta tangente a la curva. ¿Sí? Este vector es el que me dice cuál es la dirección de la recta que es tangente, o sea que solo pasa por un punto en esta curva en concreto, en esta gama, ¿sí? Y esto es fundamental. Y digamos, si particularmente usted, no sé, toma su vector tangente de esta manera, como en componentes en X y componentes en Y, ¿cierto? Y usted quiere conocer la longitud de de ese vector, ¿sí? Pues usted lo puede hacer muy dado puede hacer en general dado como por el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y entonces usted que encuentra que si usted quiere encontrar esta longitud se hace, o sea, la longitud dada por esta longitud que usted ve aquí, la longitud como de ese vector, la longitud del gamma prima de t, se hace lo- como la longitud de un vector. Y si han visto álgebra lineal, saben que la longitud de un vector es una fórmula que es la norma, ¿no? La norma del vector, que pues es básicamente un teorema de Pitágoras, o sea, la raíz cuadrada de esta componente que es en x al cuadrado, x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado. Y entonces uno pues encuentra algo interesante y es que cuando uno quiere, como uno lo está haciendo por todos los puntos t, si usted va variando todos estos puntos t y lo hace en una suma continua infinitesimal, haciendo que estas longitudes sean muy pequeñas, entonces de cierta manera usted lo que está haciendo es que la longitud de toda la curva es una integral desde A hasta B de nada menos y nada más que la norma de ese vector tangente. Muchos libros la escriben de esta manera, que es equivalente pues a lo que vimos en clase, que era la integral desde A hasta B de la raíz cuadrada, bueno, justamente justamente esta fórmula que ves aquí. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Todo claro?
Eh, ok, entonces nosotros pues trabajamos así, fórmulas en general. Hay una cosa y es que para estas pues, en general son curvas en las que usted para todo punto pues usted puede encontrar ese vector velocidad. Si se da cuenta, usted para todo punto puede encontrar ese vector velocidad. Porque se dice que se llaman curvas parametrizadas, ojo, suaves, ¿no? Es decir, que no tengo picos. Pero cuando uno se mete aquí con estas curvas que tienen picos, digamos, esta está acá, aquí es suave, 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 suave. Uy, pico. Pues tiene un pico, quiere decir que ahí no puedo definir un vector tangente. ¿Sí? O sea, aquí no tengo un vector velocidad, tengo problemas. Pues como no puedo definir ahí un vector velocidad, ¿qué me toca hacer? Pues solamente hacer la longitud en este pedazo donde sí es suave, más hacer la longitud en este pedazo en donde sí es suave, y así sí podría calcular la longitud de la curva usando la fórmula que se tenga ahí, donde nos están dando explícitamente quién es el t, digo, el x de t y quién es el y de t, pues dada la parametrización que se maneja allí. Aquí, digamos, x de t tiene que ser, pues, t al cuadrado, ¿no? Realmente esto es como invertir estos dos valores, no es difícil darse cuenta de eso y se mantiene la igualdad. Eh, y así pues hay varios ejemplos en los que usted puede llegar y desarrollarlo por pedazos. Puede desarrollar por pedazos, en este pedazo, en este pedazo, en este pedazo, en este pedazo. Hacer la integral tocaría hallar el vector velocidad, o sea, coger ese señor y derivar, y sacarle la norma a ese vector, que es la raíz cuadrada de lo que ya mencioné ahorita. Haces la cuenta y ya. Y aquí, pues digamos que el parámetro T, aquí te están diciendo que esto va moviéndose como en coordenadas polares, entonces de aquí a acá, este te va de 0 hasta pi medios, luego de pi medios acá, y luego de aquí a acá y luego de aquí a acá. Pero pues como estas longitudes son lo mismo, podría ser simplemente más bien hallar la longitud desde 0 hasta pi medios, que sería esta longitud acá, el T viviendo ahí de aquí a acá, y de esa manera no tendrían que complicarse, digamos, haciendo estas cosas. Y multiplican por 4 la integral y ya tienen la longitud de los 4 pedazos. Bueno, ya como tal no hay preguntas de longitud de arco de curva, entonces nos pasamos a nuestra siguiente aplicación que tiene que ver con momentos y centros de masa. De alguna manera, esta parte de momentos y centros de masa es como lo que uno hacía en física, ¿cierto? De colocar un punto en el que toda la masa dada en un cierto espacio, que tienes un espacio, y ese cierto espacio en algunos lados está pesando de una manera y en otros lados está pesando de otra manera. Entonces lo que quiero es encontrar un punto en el que haya un cierto equilibrio, ¿no? Y es como, digamos, en esto, donde coloco el fulcro de tal manera que los pesos se equilibren entre sí, ¿cierto? Cada uno tiene unas ciertas masas, entonces donde coloco este señor, que es donde pues me va a equilibrar todo. Fíjese que no sé si ustedes, alguien aquí ha visto cosas en probabilidad, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado algo de probabilidad, muchachos? ¿Escuchan? No, no, señor. No, profe. Bueno, por ejemplo, cuando, cuando usted, ¿cómo se lo pongo? A ver, usted lanza un dado tiene 6 posibilidades, pero dado pues la forma del dado y los diferentes casos que pueden ocurrir,
yo tengo una probabilidad de un sexto de que me caiga cualquiera de las caras, ¿cierto que sí? Entonces, en promedio, en promedio, quiere decir que a mí me puede salir el 1 con una probabilidad de un sexto, más me puede salir el 2 con una probabilidad de un sexto, más me puede salir el 3 con una probabilidad de un sexto, ¿cierto? Más me puede salir el 4 con una probabilidad de un sexto, el 5 con una probabilidad de un sexto, me puede salir el 6 con una probabilidad de un sexto. Entonces, eso es equivalente a haber hecho 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 sobre 6. Si usted hace la cuenta, eso le tiene que dar 3,5. 3,5. Ese es eh, esto es lo que llamaríamos usted el valor esperado del lanzamiento del dado, ¿sí? Donde X es el resultado del dado. Entonces, este señor que está aquí, fíjese que se trasladó como si fuera un promedio de los resultados. Eso significa que de cierta manera usted distribuye como unos pesos ahí, ¿cierto? Cada uno de estos, digamos, el uno tiene un peso de un sexto, el otro tiene un peso de un sexto, el otro tiene un peso de un sexto. Y yo lo que quería saber era dónde me ubicaba dentro de los resultados que van desde 1 hasta 6, dónde ubico el fulcro, ¿sí? 2, 3, 4, 5. ¿Dónde ubico el fulcro? El fulcro viene siendo aquí, que es el 3,5. ¿Sí? Es muy parecido. Entonces, de alguna manera, este valor esperado que se mira en probabilidad está asociado con un tema de masas, ¿sí? La probabilidad también se mide como una masa. Entonces, cuando usted tiene aquí masitas, 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 usted está ubicando a este señor para ver dónde le equilibra todos estos pesos, de manera que, bueno, que esta recta se mantenga, pues, o no, o sea, no esté más peso de un lado que del otro. Sí, más o menos me hago entender, chicos. Hola, ¿me siguen? Sí. Bueno, eh, entonces, entonces, fíjese que usted tiene entonces lo que se llama, bueno, el torque o momento de fuerza, ¿cierto? Y se define como la tendencia de una fuerza a rotar un objeto alrededor de un punto de apoyo o fulcro. Y en un contexto lineal, ya no por rotación, entonces escoger la fuerza por la distancia. Fuerza por distancia es lo que uno llama trabajo, ¿no? Entonces, dice, la distancia se mide del punto de la aplicación de la fuerza al punto de apoyo. Entonces decimos que llamaremos el torque del sistema a la suma de todos los torques. Entonces, este torque en un contexto lineal viene siendo esta fuerza por una cierta distancia. Eso de cierta manera en física es como lo que uno llama trabajo, ¿no? Y eso pues nos lleva a como la suma de los trabajos. Entonces dice que en un punto de equilibrio del sistema se encuentra cuando las partículas se disponen de manera que la línea quede horizontal. Y esto se tiene cuando el torque del sistema es 0. O sea, yo debo tener esta ecuación. Tengo que, entonces fíjese que es pues, mire que es parecido a lo que estábamos haciendo. Entonces lo que yo estaba haciendo acá era el valor del primer resultado del dado por un peso, ¿sí? O una fuerza, bueno, más el segundo valor por otro peso, que es el un sexto en el dado, y aquí 3 por otro valor. Aquí, de cierta manera, quiero que quede equilibrado en una recta, ¿cierto? En una recta para que me dé el 0.
¿sí? Para que esté equilibrado. O sea, estoy en la recta, voy colocando esos X1, X2, X no sé qué, pero quiero que este señor sea como el valor esperado, como el promedio, ¿cierto que sí? Entonces, debo cumplir esto. Que X1 más, en este caso este que se está haciendo como el peso o la fuerza, ¿cierto? Más el otro X2 por su respectivo peso, por la gravedad, en fin, ta, ta. Y eso es lo que está haciendo. Fíjese que eso se relaciona. Física y de cierta manera probabilidad trabajan cosas muy similares, ¿vale? Es algo interesante. Entonces, pues vamos a tener entonces esto, que es lo siguiente. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, o bueno, si en general el cero no es como el promedio de mis valores X1, X2, X3 hasta XK, sino que yo tengo que el promedio de esos valores es este, el promedio X, que viene siendo la suma de los X1 más X2 más hasta, bueno, XK sobre K, ¿cierto? Puedo calcular ese promedio. Entonces, yo lo que tengo aquí detrás es lo siguiente. Entonces, lo que yo tengo es que el promedio multiplicado por... Poner a grabar de nuevo. Excelente. Entonces, bueno, mire lo que pasa acá. Entonces resulta que usted tiene esta ecuación, ¿no? Entonces, la voy a poner acá. Usted dice, bueno, ¿cómo es que era el maní? Usted decía que cero tenía que ser, eh, bueno, pues en realidad usted tiene esto más bien. Usted tiene unas masas que son M1 más M2 más ta, 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 hasta un MK. Se puede coger todas esas masas y sumarlas en una masa M grande, ¿cierto? Y entonces usted dice, bueno, yo voy a decir que voy a coger este X1 por el M1 por la gravedad más un X2 por el M2 por la gravedad más ta, 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 todos estos. ¿Y eso va a ser quién? Bueno, y el último, XK por el MK por la gravedad. Y resulta que este señor, yo necesito como un equilibrio ya, ¿cierto? Porque yo esperaría que hacer toda esta cuenta de los valores de los X, la ubicación, ¿sí? Que es la distancia, por su respectiva fuerza, ¿sí? O peso. Y este señor de acá vendría siendo entonces igual a lo que uno esperaría que funcione, que sería el promedio multiplicado por la masa completa, que es este, multiplicado por la gravedad. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? ¿Sí? Es lo que yo estoy buscando. Y entonces, como tengo ese señor, pues en realidad lo que yo tengo también es esto. Tengo que esto es X aquí, eh, por un M1 por la gravedad, más X que está acá, por un M2 por la gravedad, más, y con todos estos, y abriendo ese M, el promedio por un MK por la gravedad, y este señor viene siendo entonces igual a este señor de acá. ¿Listo? O este. Por lo cual yo puedo pasar a todos estos señores que están a tu derecha, ¿qué? Que están a la izquierda, los puedo pasar a la derecha. Con eso vemos que este lado queda cero y de este lado haciendo un factor común apropiado tienes que esto es X1 menos X promedio por el M1 por el G más X2 menos el promedio
por el M2 por G más, sigo, XK menos este promedio por el MK por G. Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Todo es claro? Sí, ¿no? Y entonces, estamos aquí, en esta ecuación. Estamos justamente en esta ecuación de acá. Entonces, lo que vemos es que esta ecuación de acá, pues se puede distribuir como adecuadamente, ¿sí? De hecho, de hecho, de hecho, acá lo hicimos. De hecho, bueno, aquí lo hubiéramos podido inclusive sacar de acá y es simplemente darnos cuenta que pues aquí este está el G acá y todos estos tienen G, entonces yo puedo cancelar acá cosas, ¿no? Y entonces yo lo que tengo es que esto es el X barra igual a eh, todos estos señores sin gravedad. Se cancela la gravedad con la otra. Y aquí abajo, pues la suma de las masas, que sería el M, sería la masa total. Entonces, básicamente el promedio está así. Como X1 por su masa, por X2 por su masa, y hecho, no sé, si usted lo mira en un contexto muy similar a la probabilidad, pues esto es lo mismo que haber hecho X promedio igual al primer valor por una especie de probabilidad que es la masa 1 sobre la masa total, más un X2 por el M2 sobre la masa total, más esto. Y que si usted analiza un poquito, es justamente lo que usted hace ahí con probabilidad. Esta cosa es la probabilidad de, o sea, es que tanto esta masa 1 ocupa de mi masa total, que es justamente lo que usted hacía aquí, que es que yo tengo un solo resultado de 6 posibles resultados en el dado. ¿Sí ve que todo eso se conecta? Básicamente estamos trabajando el mismo concepto, solo que en contextos diferentes. Bueno, ¿preguntas? ¿Tiene preguntas? No, ¿no hay preguntas? Sí, ya voy para allá. Ejemplo. Entonces, digamos, cuando usted tiene esta situación, ese X barra que usted tiene ahí se llama el centro de masa. Entonces yo a usted le doy, digamos, una localización de diferentes puntos. Cada punto pesa una cierta masa, ¿cierto? Entonces hallar el centro de masa, que es donde usted ubicaría el fulcro, es simplemente usar esta fórmula. ¿Sí me entiende? Esto de acá arriba es lo que usted llama momento del sistema, esto de acá abajo es la masa total. Entonces, no sé, no es difícil, mire, o sea, usted llega y se para acá así. Y digamos que tiene un segmento que va de 0 hasta 10. Y entonces tiene, digamos, 3 fulcros. Digo, 3 distancias. Entonces, digamos que esta sería la distancia 1, por acá la distancia 4, por acá una distancia 7, ¿sí? Y por acá una distancia 9. Esos azules son 4, ¿cierto? Pero resulta que en este uno usted me coloca una masa completa de 5 kilogramos. Aquí usted me coloca una masa de 8 kilogramos. Acá usted me coloca una masa de 2 kilogramos. Y acá me coloca una masa de eh, 6 kilogramos. ¿Sí estamos? Entonces, si usted hace la cuenta, usted hace aquí la cuenta, sume las masas. Entonces,
la suma total de las masas, la masa total del sistema es ¿qué? Es 5 más 8 más 2 más 6, 6 más 2, 8, 8, 16, 5, 21. Entonces 21 kilogramos es la masa total. Entonces a mí me gustaría saber dónde coloco el fulcro, por acá, en esta localización, dónde coloco el fulcro, de tal manera que estos pesos que están en cada uno de esos puntos, pues no se me vaya a ladear. Es decir, si esto es una especie de tabla que maneja esos pesos, no quiero que la tabla me quede así, no. La idea es que la tabla quede recta, quede equilibrada. ¿Sí me hago entender, muchachos? ¿Soy claro en eso? ¿Listo? Entonces, ¿usted cómo hace? Pues tiene que calcular, de cierta manera, tiene que calcular lo que se llamaría este señor, el centro de masa. Entonces, ¿cómo calcula el centro de masa? Entonces usted dice, bueno, el X barra es ¿quién? Escoger este 1 que usted tiene acá por el 5 que es el peso, ¿cierto? Más el 4 por 8, que es su respectivo peso, más el 7 por 2, que es su respectivo peso, más 9 por 6, que es su respectivo peso, y todo este señor lo divides entre la masa total, que es 21. ¿Sí me siguen? Entonces uno puede hacer acá la cuenta, o sea, 5 más 8 por 4, 32, más 7 por 2, 21, más 9 por 6, 54 sobre 21. Y esto te da 54 más 21 da 75. 75, 107, 112. ¿Sí? ¿Sí ven la cuenta? Dividido 21. Y eso te da 5 punto algo, no sé. Ciento doce dividido 21. Profe, ¿Qué? el 105. ¿Es 105? Bueno, vamos a ver. Sí, sí, señor. 5 más 32 más 21 más 54. Es que no es 21, profe, es 14. Ah, gracias, gracias, gracias. Es 14, gracias. Ok, ok, entonces esto no es lo que da. Bueno, entonces restémosle 7. Y eso nos da 105, ¿no? Bueno, 105 y 105 dividido 21 da 5 exactos. Ush, y eso que me inventé los números. Listo, entonces lo que me está diciendo es que acá, aquí en este punto 5 resulta ser el centro de masa en ese eje. Hasta ahí. ¿Bien? ¿Mejor? ¿Lo entendieron? Solo que uno puede usar ahí pues en la vida real muy fácilmente. ¿Listo? Listo. Entonces, dado que ya me entendieron cómo se haría en un contexto discreto, ¿sí? Y aquí realmente pues estos señores están separados, ¿sí? Están separados uno entre otros, son algo muy discreto y cada uno de ellos tiene una respectiva masa, entonces pues, y fuera de eso tengo una masa total. ¿Cómo se haría en un contexto continuo? Es lo que es la siguiente pregunta que yo me podría hacer. Y es, bueno, ¿qué pasa cuando usted tiene un alambre? Si quiere mirarlo como un alambre o una varilla,
y pues esa varilla está definida desde un A hasta un B, viéndolo pues en una recta. Entonces esto es de manera continua, ¿cierto? Y cada punto XY, para cada punto XY, entonces uno tiene una respectiva masa, ¿no? O sea, para cada punto aquí, usted tiene una respectiva masa. Y aparte, tenemos lo que se llamaría una función de densidad, que es tomar la masa y dividirla entre una distancia. Eso es una densidad que se llama delta X. Ah, entonces, quiero que vean lo siguiente. Usted sabe, en general, digamos, en un contexto, no sé, en química, uno sabe que la densidad, entonces, contexto que uno conoce de química, eso es masa sobre volumen. Pero en realidad, también uno lo podría entender como digamos que en general, digamos esa densidad que está diciendo cuánto de este peso está distribuido en un cierto volumen. ¿Sí? O sea, más o menos este peso, cómo está distribuido en ese cierto volumen. Eso es lo que está diciendo la densidad, cómo ese peso está distribuido en el volumen. Entonces, en general, usted lo que podría decir es que eh, la densidad podría ser cómo es que esa masa, lo que pesa la masa, está distribuido en qué? En llamémoslo así, un volumen n-dimensional. No sé si me entienden cuando digo eso. ¿Sí más o menos me entienden qué quiero decir con esto? Un volumen n-dimensional, ¿sí? O sea, piénselo así, mire. Eh, Cuando, por ejemplo, yo le digo a usted, el n es 1, entonces ese volumen n-dimensional es un V1 que vendría siendo una distancia, ¿sí? O algo de una dimensión, una distancia, una longitud. Cuando usted tiene el n que es 2, entonces el volumen de 2 dimensiones, ¿qué es? Un volumen de 2 dimensiones es un área. ¿Sí me siguen? ¿Sí? Cuando el n es 3, ¿qué es? Pues un volumen usual, ¿cierto? Un volumen normal, lo que uno conoce como algo en 3 dimensiones. Pero eso usted lo puede extender a lo que quiera. Lo puede extender a volúmenes en 4 dimensiones, 5 dimensiones, 6 dimensiones, lo que usted quiera. Pero digamos que ese es realmente en general el contexto de esa definición de densidad. Es cómo se distribuye la masa en un volumen de una cierta dimensión. ¿Sí soy claro en eso? ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, digamos, en este caso, el volumen n-dimensional para esta varilla es la distancia. Entonces, es cómo mi masa está distribuida en esa distancia, en el volumen de una dimensión. Eso implica que, pues de acá, o sea, si usted lo mira en ese contexto general, ¿cierto? De aquí yo puedo decir lo siguiente, yo puedo decir que, ojo, la masa
la masa, viene siendo que la densidad multiplicada por ese volumen n-dimensional Bn. ¿Sí? O sea, esta masa que usted quiera acá va a ser multiplicada por esa densidad, por el volumen con el que yo estoy trabajando. Entonces, en ese orden de ideas, fíjese que usted tiene aquí una masa y usted sabe que usted está, digamos, usted estoy parado en un intervalo muy pequeño, que es de xy menos 1 a xy, ¿cierto? Y me tomo ahí en ese intervalo un xy asterisco. Entonces, la función de densidad la evalúo en ese xy asterisco, ¿sí? Y este señor que está acá resulta ser, pues, la diferencia entre estos dos, que es la longitud, o sea, es la distancia entre estos dos señores, que viene siendo el volumen de una dimensión. Ese es el que haría papel de masa. Y el que haría papel de distancia es xy. Entonces, nosotros ya sabemos, digamos, con lo que habíamos hecho de manera discreta, que la fórmula era ¿quién? Era el xy por la masa I, ¿cierto? Pero esa masa I se va a cambiar ¿por quién? Por xy por el delta de xy, asterisco, si quieres verlo así, por la distancia que sería el delta xy. Entonces fíjese que este señor es el que haría ahora el papel de lo que veníamos haciendo unidimensionalmente, que es esto, de manera discreta. Separadito. ¿Listo? Por lo cual, uno puede decir que el momento del sistema era la suma de todos los xy, mi, pero que ahora cada uno de ellos va a hacer esto. Entonces, entonces el momento del sistema resulta ser la sumatoria de todos estos señores. Y la masa total, pues lo que uno espera, ¿no? O sea, la suma de todos los mi, pero cada mi es un delta xy por un, ¿qué? Sí, esto es un delta xy por esta variación xy. Este señor es el que haría el papel entonces de la masa total. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Todo es claro, chicos? ¿Todo es claro? Bueno, entonces, ¿cómo fue que nosotros calculamos en la clase pasada lo que era el centro de masa? Entonces, fíjese, el centro de masa, el centro de masa era el momento del sistema sobre la masa total. El momento del sistema sobre la masa total. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero es de manera continua. Ojo, tiene que ser el momento del sistema sobre la masa total, pero ojo porque esto son xy separados y estamos de manera continua. Eso sí quiere decir que aquí sí o sí tenemos que mandar el límite cuando el delta xy se hace pequeño o cuando el n se va para infinito. Pero hacer eso nos implica llevar que vamos a ir a trabajar sobre la integral, ¿no? Entonces, eso, pues digamos aquí no lo están diciendo, te dicen es esto, ¿no? O sea, te están diciendo el x barra tiene que ser el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De la sumatoria de los i desde el 1 hasta n de el x y, en este caso, bueno, asterisco, por el delta xy, asterisco, por esta variación x, ¿cierto? Eso de arriba es el momento del sistema y lo de abajo, lo mismo, entonces sería el límite. Cuando n tiende a infinito, la sumatoria del i desde 1 hasta n, esto sí es de la masa, ¿no? Entonces solamente es el delta xy que yo estoy trabajando por este señor de acá. Cuando usted mande ese límite, entonces aquí llega justamente a la definición que está ahí abajo, que es la integral desde a hasta b de x
por su función de densidad delta X por el diferencial de X sobre la integral desde un A hasta un B de el delta X. Y como se ve acá, en lo de arriba llamamos el primer momento y el de abajo es la masa total. Eso es si yo tuviera un problema solamente ¿qué? En una varilla. ¿Listo? Si solamente trabajar en una varilla, entonces esa sería la manera en la que yo calcularía el centro de masa en esa misma. Cada XY tendrá su función delta XY. Muchos problemas lo que te dicen es que este delta XY pues es constante, es un número, puede ser 1, y entonces hacer esas dos integrales podrían ser mucho más fácil. Ok, ¿preguntas hasta acá? ¿Tienen preguntas? Chicos, ¿están ahí? ¿Una pregunta? No, no, señor. Ninguna. Yo quiero traer a colación algo que seguramente ustedes de pronto verán en probabilidad y es lo siguiente. A ver. Resulta que en probabilidad, uno trabaja funciones de probabilidad, usted tiene una cosa que es que la probabilidad de X de una variable aleatoria X sea igual a X es igual a lo que llamamos una función de densidad. Es decir, usted tiene acá un experimento aleatorio, que es algo que sucede, ¿cierto? Y sobre ese experimento aleatorio, como lanzar un dado una vez, lanzar un dado dos veces, usted tiene acá lo que llamamos una variable aleatoria. Y esa variable aleatoria simplemente de ese experimento aleatorio va a contar algo. ¿Cuántos, cuántos, cuántas veces me salió algún número? ¿Cuántas veces salió par? En fin. Y lo interesante es que como eso está contando algo, asociado a eso hay una cierta distribución del espacio muestral trabajado en el experimento aleatorio que viene dado o garantizado por lo que es las probabilidades asociadas a esa variable aleatoria. Y este señor que está acá es lo que uno llama la función de densidad. Función de densidad. Entonces, resulta que a uno le dicen que cuando usted está haciendo la integral de donde vaya, en este caso, como es de manera continua en las probabilidades, si hacemos X que viva en todos los reales, eso usted está haciendo ya no desde A hasta B, sino desde menos infinito a infinito de esta fx, o sea, de la probabilidad de que x sea igual a x, el de x, que es justamente igual a la integral desde menos infinito hasta infinito del fx, que es lo que llamamos la función de densidad. Y lo que sucede aquí es que a uno le dicen que la suma de todas las probabilidades tiene que dar el 100%, ¿no? O sea, todo ese 100%, que es como una masa, se distribuye todo, y entonces la suma de todas esas probabilidades me tiene que dar 1. Entonces, para hacer función de probabilidad, lo que está diciendo es que esa suma de probabilidades tiene que darte 1, o sea, el 100%. Pero si usted mira, esta cosa es nada menos y nada más que una masa total. ¿Sí? Y por otro lado, eh, a uno le hablan de una cosa que se llama el valor esperado. ¿Qué es lo que usted espera que suceda en una cierta situación de un experimento aleatorio
que en este caso puede ser pues, continuo, y lo que le dicen a uno es esto, es que no es exactamente lo mismo. Entonces uno dice que esto es la integral desde menos infinito a infinito de coger el valor de su x, que es el valor que va a tomar la variable aleatoria, y lo multiplica por la respectiva probabilidad. Porque esa respectiva probabilidad define el peso, ¿sí? Como qué tanto de todas las probabilidades que yo voy a tener, este x cuánto peso tengo. Es lo mismo que hice con los dados ahorita. Que esto pues es lo mismo que la integral desde menos infinito a infinito de el x por fx. Y esta definición es lo que a uno le llaman el valor esperado, el valor esperado de una variable aleatoria. Entonces, fíjese que si usted traslada esos conceptos, llega y traslada, me dijo, usted llega y traslada esos conceptos que hemos visto aquí, pues por definición, el promedio resulta ser ¿quién? Pues la integral, ¿desde qué? Desde menos infinito a infinito, del x por la función de densidad, que esa función, por eso se llama función de densidad, ¿sí ve qué bonito? La densidad igual que allá arriba. Y esto es la integral desde menos infinito a infinito del fx, que es la función de densidad. Pero usted ya sabe que esto de acá abajo es 1 y esto de acá arriba es el valor esperado. Entonces, ¿qué encuentra usted? Que el valor esperado es la versión de un promedio cuando usted está trabajando algo en probabilidad. ¿Sí me entienden, muchachos? ¿Sí? ¿Soy claro? ¿O perdidos? ¿Sí? ¿Entendieron? Cuando vean probabilidad o si ya la vieron, entenderán mejor esta situación que estoy planteando. ¿Sí? ¿Aló? ¿Escuchan? Lo están digiriendo. Bueno, ok. Esto que acabo de hacer es la manera como usted calcularía ¿qué? Un centro de masa, ¿cierto? Un promedio eh, en una varilla, ¿cierto? En algo lineal. Pero ahora lo que sigue es calcular ese centro de masa, pero en una placa, en una lámina, es decir, en una región que tiene una cierta área. Esa es la siguiente parte que necesitamos averiguar. Entonces, bueno, acá hacen un ejemplo fácil. Le dicen a usted, bueno, considera una varilla de 5 metros de longitud con un extremo en el origen y donde la densidad en cada punto está por esta función. Listo. Calcule el centro de masa. Pues esta es la integral de 0 a 5, que la varilla va de 0 a 5, de x por la función de densidad que me la dieron. Hago esa integral sobre la integral de la densidad. Hago esto y ya. Se hace esa integral, son dos numeritos. O sea, no, no tiene mucho problema, son integrales polinómicas, entonces eso es fácil. Entonces, bien, ahora sí, me voy con el problema plano y es cómo calculo ahora la misma situación, pero en un contexto de dos dimensiones. Entonces, en un contexto de dos dimensiones, usted llega y dice, bueno, yo voy a colocar varios puntos en el plan, tan, 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 y yo sé que debe haber un punto. Bueno, cada punto acá debe tener una cierta, ¿qué? Una masa uno, una masa 2 en el plano. Ta, 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 ta. Y estoy buscando el, el punto que
que me equilibra todo, que me puede equilibrar toda la carga. Eso es lo que quiero averiguar. ¿Listo? Entonces, bueno, mm, para poder hacerlo, vamos a hacer la misma situación. Entonces, aquí yo lo había hecho antes. Entonces, yo digo, bueno, lo hice ahorita. Entonces, ahorita lo expliqué. De hecho, lo hice por acá. Dije que X promedio es igual a M por G, que se me es toda la masa completa, ¿cierto? Hice la cuenta y llegamos a esta formulita que estaba por acá. Tran. De hecho, esta formulita que está por acá es equivalente a esta fórmula que está por acá. Y bueno, y eso me permitía aquí pues pasar a dividir. Entonces allá, en dos planos, lo hago tanto pues para X como para, para Y. Entonces, ¿qué sucede? Que esto sería la sumatoria de todos los XY por MI sobre la masa y el Y sería la sumatoria de todos los Y MI sobre la masa total MI. Acá hay como un cierto, como algo muy dado a interpretación y se dice que MX se conoce como el momento, este MX, el momento con respecto al eje Y. Y MY es el momento con respecto al eje X. Es una definición. Hacer esto, digamos, de manera discreta, es decir, no sea continua, no es tan complicado, pero cuando ya usted lo va a hacer, usted va a calcular ya centroides, o sea, usted tiene una plaqueta aquí continua, un área continua. En cada punto de esa plaqueta usted debe tener seguramente un peso. El problema le dice cuál es la función de densidad, pero y a veces, pues usted está de buenas y la densidad es constante. Pero usted necesita saber cuál es el centroide o centro de masa en esa plaquetita. ¿Listo? Entonces lo que usted hace es que usted se va a ubicar en un punto y ese punto está en un intervalo XY, XY menos 1, XY menos 1, XY, ¿cierto? Y acá, bueno, tienes esa imagen, entonces estás en ese punto XY asterisco y a este lado va a ser, pues, tiene que ser la mitad de la altura, ¿cierto? Entonces tiene que ser un medio de la altura, que la altura es el FXY. ¿Sí me sigue? Entonces este es el punto, en concreto el punto para este rectángulo. O sea, el punto que genera pues esa, ¿cómo les digo? Como el cercano al, o sea, en solo ese rectángulo, ese podría ser el centro de masa solamente para ese rectángulo, para un rectángulo muy, muy diminuto. Entonces, se dice, bueno, eh, vamos ahora a bautizar, a decir que, bueno, tomemos una densidad constante por ahora, o sea, el delta X, bueno, el delta X va a ser un rho, va a ser un número constante rho, y decimos que el momento en Y era que era la sumatoria, ¿de quién? De los Y por el delta X y, ¿cierto? O sea, bueno, o sea, esta es ¿qué? La densidad por la distancia. O sea, este señor va a representar la masa, justamente porque usted sabe que la densidad es masa sobre el volumen y este de acá está representando el volumen porque es un área, ¿sí? O sea, esta cosa es un área, porque usted tiene el delta XY es una base y este señor es una altura, ¿cierto? Entonces, esta multiplicación es un área y esta es la densidad. Entonces, la masa, ¿cómo se calcula? Pues densidad multiplicado por área. ¿Sí me siguen, muchachos?
Luego la masa. Listo. Entonces, mire, volvemos. El momento en Y es que era. Es aproximadamente ¿qué? Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, fíjese que esto de acá es la suma de todos los momentos, ¿cierto? Pero el momento MI es esto. O sea, el MI, si mira acá el MI, la masa, ¿quién viene siendo? Tiene que ser, eh, tiene que ser densidad por el volumen en dos dimensiones. ¿Cuál es el volumen en dos dimensiones? El área, ¿cierto que sí? Muchachos, la densidad por el área. Estoy en dos dimensiones. Esta plaquetica está en dos dimensiones. Entonces, la densidad dijimos que era constante. Es esa rho que usted tiene acá. Por. ¿Y quién es el área? Entonces, fíjese que el área, como son rectángulos, son estos rectángulos que usted tiene acá, estos rectangulitos de acá. ¿Cuál es el área del rectangulito? Pues esta distancia resulta ser ¿quién? El delta x. ¿Y cuál es la altura? Pues la altura es el f de x, ¿sí estamos? Sería rho multiplicado por el área que vendría siendo. Pues tienes la altura por el delta x. Eso explica por qué el MI o la masa iésima tiene que ser justamente este señor. Aquí se me hace que falta escribirlo, falta la densidad. Y ya usted dice, bueno, el sistema, los MY son, pues usted sabe que, a ver, el MY tiene que ser nada menos y nada más que ¿quién? Que la sumatoria de los XY por los MI. ¿Quién tiene que ser el MX? Sería el otro. La sumatoria de los Y por los MI. ¿Sí estamos? ¿Sí? ¿Siguen? Este Y tiene que ver ¿con quién? Con el punto donde me estoy ubicando para el centro, es decir, el un medio del f de x, ¿cierto? Que se viene saliendo de aquí, se viene saliendo de aquí. Entonces, como ya tienes eso, pues multiplicas, ¿no? Entonces el y es esto, el mi es esto, y entonces queda esta fórmula que usted ve aquí. ¿Listo? Y la masa total del sistema, pues es la suma de los mi. Y la suma de los mi es justamente esta fórmula que tú ves aquí. ¿Bien? Entonces, pues, si uno la quisiera hacer de aproximarla, la puede aproximar a partir de estas fórmulas. Y si ya quieres saber el valor es real, no aproximado, pues manda el límite cuando n tiene infinito en cada uno de los pedazos. Por lo cual le queda que el, el- la componente en X, recuerde que esto en la plaquetica, la plaqueta que usted tiene acá, ¿sí? Este punto que usted va a encontrar, este punto que usted tiene aquí, este puntico de acá, este C, es un centro de masa de coordenadas X barrita, Y barrita, que es el punto donde usted está buscando, y que está definido a partir de esto, ¿no? Donde esta cosa que usted ve aquí es justamente la f de x, definida
entre un intervalo A hasta un intervalo B. Esto fue lo que usted encontró para pues una densidad constante. ¿Qué puede cambiar en la fórmula? Muy fácil. Que en vez de rho ser constante, pues te pone aquí que sea un delta X. ¿Sí? O sea, si la masa es variable, pues ¿qué esperaría usted que la masa, la densidad fuera variable? ¿Qué esperaría usted que cambie en la fórmula? Pues la integral de A hasta B del delta X por el fx, ¿cierto? Sobre pues la masa total, entonces la integral de AB de el delta X por el fx de X. Ok, y para Y debe ser entonces, pues el 1/2 que tenía, entonces 1/2 de la integral desde A hasta B de la densidad por, en esta cosa, el fx al cuadrado de X sobre, de nuevo la masa completa, desde A hasta B, la densidad por fx de X. ¿Listo? Hasta ahí, ¿soy claro? ¿Preguntas, chicos? ¿Vamos bien? ¿No? ¿No hay preguntas? Listo. Entonces, eh, si hacemos un ejemplo, digamos, le dicen a usted que tiene media circunferencia y le piden que calcule el centro de masa de esa media circunferencia, ¿cierto? Entonces, lo que usted ve aquí es que este señor que está acá es justamente el fx. ¿Listo? Es el fx. Y no lo están diciendo, ¿sí? Pero acá están asumiendo que la densidad es constante con valor 1, ¿sí? Aquí no nos lo plantea. O sea, aquí no lo dicen, entonces asumimos. Si no lo dicen, asumimos que la densidad es constante de valor 1. Usted aplica la fórmula. Entonces es la integral de menos r a r del x por el f de x. ¿Sí? La fórmula decía eso. Era la densidad por el x por f de x. Aquí es densidad, 1/2 de la densidad por el fx al cuadrado. Y eso son, sí, son tres formulitas lo que uno tiene que entender. Momento con respecto al eje X, momento con respecto al eje Y y la masa. ¿Listo? Y bueno, usted calcula y eso, y se da cuenta que en efecto lo que uno espera, ¿no? No el dibujo y lo que uno espera es que el X barra sea 0, ¿cierto? Y sí, usted hace la cuenta y en efecto pues va a dar de 0. El que sí dificulta un poco es el momento, la componente en Y de ese centro ID. Entonces usted hace las cuentas, son integrales fáciles de resolver, polinómicas, y queda que es 4 por R sobre 3pi. Entonces concluyes que el punto marcado, que es el centroide de la figura, tiene estas coordenadas. ¿Listo? O sea, realmente hacer esto es simplemente plantear bien la integral y saber quién es la f y se acabó. ¿Alguien tiene alguna pregunta, muchachos? ¿No? Listo, listo pues. Entonces, esta es otra que resulta que la región es un poco más complicada porque mire que esto de acá es
Es una región entre dos funciones. Entonces, lo que va a suceder es que la altura del rectángulo es ¿quién? Es un medio de, ojo lo que vamos a hacer acá, del promedio de las funciones. O sea que esto resulta ser un medio de una h de x, que viene siendo pues este fx que vemos acá. Entonces, mm, para hallar bueno, el área completa de la región, pues es calcular la integral de dónde a dónde, de x al cuadrado hasta x, de 0 a 1. Entonces, x menos x al cuadrado, integral de 0 a 1, hacer esto es fácil. Y hallar entre estas dos sería ¿qué? Sería x, esta es la densidad, ¿cierto? Bueno, es la masa, ¿cierto? Esta cosa es la masa y la densidad pues es constante. Entonces, este señor de acá es la resta entre estos dos, la resta entre este acá y este de acá. Y la masa resulta ser también la resta de esos dos, que es justamente esa integral que estábamos sacando. Entonces eso es equivalente a 1 sobre A es esto, y este a la parte de arriba, cuando mandas el límite cuando ya tiene infinito, es esta cosa de acá, donde resulta que ahora la función es una resta. Esto representa la altura, ¿no? O sea, este señor representa la altura en el área del rectángulo. O sea, el área de ese rectángulo, este rectángulo, tiene de altura f de x menos g de x. Ya, y entonces resulta que ¿en qué va a variar? Varía en ese aspecto con respecto al x. Con respecto al eje y, entonces resulta que lo que sí cambia, usted tiene una distancia, un área, pero al final lo que usted ve es justamente lo que va a esperar. Se puede hacer una deducción y darse cuenta de que dado que esta es la distancia, o sea, como la altura, bueno, tienes una altura que es esta de acá por la base, eso es el área, y este que está acá es el y, ¿cierto? Es el y, la altura en el rectángulo. Entonces, cuando hagas esta cuenta, este por este, me queda justamente hacer, es como una diferencia de cuadrados, por lo cual lo que tienes que hacer es que si es entre dos, es la f de x al cuadrado menos una g de x al cuadrado. Y bueno, y la masa ya la hemos calculado, la masa, bueno, en este caso es el área total, la masa total que viene brindada por el área porque la densidad es constante. Entonces, pues me doy cuenta que está dando justamente esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, muchachos, de esto? Bueno, es simplemente seguir esa fórmula. Bueno, no sé qué opinan si dejamos hasta ahí y la siguiente clase avanzamos y vemos lo que sigue, que es área superficial de, de un, de un sólido generado por, bueno, rotación, o sea, un sólido de revolución. ¿Dejamos hasta ahí? ¿O seguimos? Creo que podemos dejar hasta ahí, realmente. Ya son Señora, bastantes. hasta ahí. ¿Sí? Sí, yo creo que hasta ahí va.
Listo, muchachos. Entonces, quedamos así. Nos vemos el miércoles. Yo les subo ahorita el video para que los demás vean. Y pues quedamos en contacto. ¿Vale? Espero que se encuentren muy bien. Buen fin de semana. Chao, chao. Gracias, profe. Lo mismo, igual.